Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Libros y Más Libros. Mi nombre es Eugenia y hoy les traigo la reseña del libro Tender is the Night o Suave es la Noche, escrito por Francis Scott Fitzgerald. Este fue el libro elegido por el Club Pickwick para leer durante el mes de marzo. Y bueno, tengo que decir que me vino bastante bien porque hacía mucho que yo me quería iniciar con este autor, pero como que en ningún momento, no encontraba el momento. Ya tenía El Gran Gatsby, tengo la edición ahí en algún lado por mi estantería. Pero bueno, como que nunca le había llegado el momento, así que la lectura del Club Pickwick me dio la excusa perfecta para iniciarme con él. Empiezo por contarles un poco de qué trata el libro. Nos cuenta acerca del matrimonio entre Dick y Nicole Divers, que bueno, hacia afuera ellos siempre se muestran como una pareja muy, digamos, muy feliz, muy exitosa. Todo el mundo se siente como muy atraídos hacia ellos, son una pareja muy magnética, que tenía mucha popularidad en su momento. Pero bueno, de a poco vamos a ir viendo que en realidad este matrimonio esconde cosas bastante oscuras, un pasado medio turbio y cosas que intentan ocultar a su entorno más cercano o a su círculo social. La novela transcurre en la década de los años 20 y los Divers siempre pasan la mayor parte del verano en la Riviera Francesa, ya que bueno, en esa época fue cuando los estadounidenses en cierta forma descubrieron Europa como un lugar muy interesante para interactuar con otros veraneantes, para pasar el tiempo. Entonces ellos constantemente viajaban a Europa, sobre todo durante el verano. Y allí van conociendo a diferentes personas, se van haciendo con una especie de círculo social, de amigos. Y a su vez Dick conoce durante uno de estos veranos a Rosemary, que es una joven actriz que tiene solamente 18 años. Y entre ellos se va a crear una especie de atracción muy magnética y muy difícil de obviar. Una de las curiosidades de este libro es que se dice que es uno de los más autobiográficos que escribió el autor Scott Fitzgerald. Está muy inspirado en su relación con su mujer, que era Zelda Fitzgerald, y hay muchísimos elementos que él en realidad sacó de la realidad y los ficcionalizó para escribir esta novela. Esta historia en realidad fue una de sus grandes obsesiones. El autor estaba convencido de que esta iba a ser la gran novela norteamericana del siglo XX, que iba a ser un gran éxito y como que la gente realmente iba a valorar su talento. Y lo cierto es que cuando fue publicada pasó un poco sin pena ni gloria. La crítica no estaba muy convencida de que fuera un buen libro y por lo general no recibió la aclamación que el autor estaba esperando. A raíz de esto, esta novela se convirtió en una especie de obsesión para él. Llegó a trabajar en 18 diferentes ediciones de esta novela, solo con el objetivo de que alcanzara el éxito que él creía que la novela se merecía. Pero bueno, hasta el día de hoy es una novela que sigue sin convencer del todo a la crítica y al público en general. Y sin ninguna duda, la que se convirtió en realidad en el emblema del autor terminó siendo El Gran Gatsby. A pesar de que la novela se enfoca muchísimo en el matrimonio de los Divers y en esta especie de interrupción que provoca a Rosemary, en realidad la gran historia de la novela es este proceso de llegada a la gloria de Dick Divers y de su posterior caída en el olvido y en la miseria, por así decirlo. Como les decía, esta historia y sobre todo el personaje de Dick Divers tiene muchísimos elementos autobiográficos. Se puede ver tanto en el tema del alcoholismo, en el tema de la esquizofrenia de Nicole, que sería Zelda en la vida real, y se puede ver también incluso en pequeños detalles, como puede ser la relación con la Primera Guerra Mundial de 1914 o también con la descendencia irlandesa de Dick Divers, que coincide con que Francis Scott Fitzgerald también tenía descendencia irlandesa por su parte. Otra cosa que me parece muy curiosa y muy injusta también es que Francis Scott Fitzgerald usó, como decíamos, muchísimas cosas de la vida real y de su relación con Zelda para escribir este libro, pero cuando Zelda hizo algo parecido, cuando ella ya estaba internada en una institución mental y escribió una novela llamada Save Me the Waltz, donde ella ponía muchos elementos también de su relación con Fitzgerald y de su matrimonio y de cosas de la vida real. En ese momento a Scott Fitzgerald no le gustó para nada e incluso intentó hacer ciertas modificaciones a la novela antes de que fuera publicada, cuando él había hecho prácticamente lo mismo con Tender is the Night. Voy a empezar por contarles qué cosas me gustaron del libro y qué cosas no me gustaron, porque es un libro que para mí tuve muchas opiniones encontradas con él y al día de hoy creo que no tengo todavía muy en claro qué pienso acerca de él. Una de las cosas que sí me gustaron fue que ese sentimiento de decadencia durante todo el libro, de sentir que los personajes estaban en lo más alto, en la más alta gloria que podían llegar a alcanzar y que en algún momento esa fachada, esa apariencia que estaban tratando de dar al mundo
se iba a caer y esos personajes no iban a poder sostener esa vida que estaban llevando durante toda la novela. También me gustó mucho cómo se tocaba el tema del alcoholismo, cómo se veía en qué forma afectaba a los personajes y en qué forma terminaba haciendo que fueran rechazados por su círculo social por esa adicción. Lo que también me gustó mucho fue cómo describe ese estilo de vida tan glamoroso y lleno de excesos que se tenía en los años 20. Como se dice, Scott Fitzgerald fue el creador de una generación, así que él fue el que realmente pudo retratar la forma de vida que llevaban las personas en esa década, así que eso sí que me gustó mucho cómo estaba descrito. También me encantó cómo retrata esa fascinación que tenían los estadounidenses con Europa, como que de repente fue que descubrieron que Europa era una especie de meca, cultural, social, donde estaban pasando muchas cosas, y así fue como muchos estadounidenses empezaron a frecuentar ese continente, yendo a países como Francia e Italia. Así que esa parte me pareció que estaba muy bien contada y que realmente nos pone en la situación de cómo se vivía la vida en ese momento. Y otra de las partes bastante interesantes de la novela es el tema de las enfermedades mentales, que obviamente Nicole es como el exponente más grande porque ella sufre de una enfermedad mental, pero también se puede ver un poco en otros personajes. Otra de las cosas que disfruté del libro fue que los personajes me parecieron muy creíbles. Eso no quiere decir que me hayan gustado, porque ya les voy a decir en las cosas que no me gustaron, que hay ciertas cosas de los personajes que sí no me gustaron, pero me parece que se hacen muy creíbles, muestran sus defectos, que no se mantienen con esa fachada de perfección durante toda la novela, sino que a medida que se van desarrollando vamos descubriendo que hay ciertas cosas debajo de la superficie, hay varios secretos, hay varias cosas oscuras de su personalidad que por ahí al principio del libro no podemos ver. Y sobre todo creo que los personajes que más realistas se me hicieron fueron los de Dick y Nicole. Por ahí el de Rosemary no me cerraba tanto, pero bueno, en realidad es como que cada uno a su manera se me hizo bastante creíble. Otra de las cosas que también me gustó fue la prosa del autor. Creo que efectivamente Scott Fitzgerald fue uno de los grandes autores del siglo XX, tan solo por la forma que tenía de escribir y esas descripciones tan vívidas que tenía, que creo que fueron las que realmente lo ayudan a poder retratar de una forma muy efectiva esa sociedad de los años 20. Bueno, y ahora sí vamos a la parte negativa, a las cosas del libro que no me gustaron. Creo que el gran fallo de este libro y lo que me parece que es como que hace que no sea disfrutable es la ejecución. Creo que es una historia que tiene mucho que contar, que tiene muchos matices, muchos temas muy interesantes, pero en realidad al momento de que el autor la plasmó en el papel es como que pierde fuerza. Y creo que por eso en realidad el autor se obsesionó tanto con hacer diferentes versiones de la novela para ver cuál realmente funcionaba. Porque insisto que por lo menos la versión que yo leí, que por cierto es una edición que es la última revisión que el autor hizo, donde él cambió completamente la estructura de los capítulos, o sea, puso algunos capítulos primero, otros después, incluso sacó algunas escenas, puso escenas nuevas. Y eso cambia en realidad bastante la estructura de la novela y la forma en que se desarrolla la trama. No sé cómo será la verdad la otra edición, creo que las primeras ediciones empezaba ya por la mitad del libro y después iba haciendo flashbacks. La verdad que no puedo decir si una es mejor que otra, porque obviamente yo leí solo una versión, pero creo que entiendo que Scott Fitzgerald se obsesionó tanto con tratar de rearmar la estructura del libro, porque creo que ahí es realmente donde el libro pierde fuerza, en la ejecución. No sé por qué, pero todos los momentos que deberían ser clave o momentos cúlmines de la novela siempre se vuelven anticlimáticos. Es como que, no sé, saben a poco. Me parece que el autor tenía ideas muy buenas y que realmente era una historia que podía llegar a ser muy interesante, pero la forma en que está contada, no sé, me parece que se vuelve bastante trivial. Otra de las cosas que no me gustaron fue que muchos de los personajes, sobre todo los secundarios, y muchas situaciones que van pasando a través de la novela, me parecía que estaban muy metidas a la fuerza, metidas con calzador, solamente con el propósito de ayudar a que la trama avance. O sea, me parece que muchos de los puntos de la trama y sobre todo personajes secundarios estaban ahí puestos forzadamente solo para cumplir con el propósito que el autor quería que cumplieran y no estaban incluidos de una forma orgánica o creíble. Hablando de los personajes, yo les había dicho que me habían parecido creíbles, pero por otro lado tengo que decir que Dick se me hizo la verdad un personaje bastante irritante y bastante molesto. Ya llegando a la última parte del libro, creo que pude entender un poco más al personaje y como
entender por qué las cosas que me había contado el autor antes eran importantes para su desarrollo, pero de todas formas se me hizo un personaje bastante molesto. Y creo que si Scott Fitzgerald, digamos, se reflejó a sí mismo en Dick Divers, creo que era una persona bastante narcisista y egocéntrica, porque la verdad que a Dick Divers lo pinta como una persona perfecta, que bueno, sí, después entra en su momento de decadencia, digamos. Pero no sé, me parece que la verdad el autor era un creído si se creía que era como Dick Divers, porque bueno, Dick Divers siempre andaba con sus aires de superioridad, creyéndose mejor que todos y lo pintaba en todo momento como si fuera, no sé, el David de Miguel Ángel, y la verdad que a mí me pareció un personaje bastante odioso. Pero bueno, más allá de eso, tengo que admitir que el personaje está bien construido y hacia el final sí podemos entender por qué el personaje era así previamente y cómo eso lo lleva a su ruina, digamos. Y también otra cosa que no me convenció tanto fue que me hubiera gustado conocer más del personaje de Nicole, por ahí de conocer más su punto de vista, de saber más de su historia. Creo que en realidad era uno de los personajes a los que más se les podría haber sacado jugo. Pero bueno, creo que al final termina quedando un poco desaprovechado el personaje y al fin y al cabo siempre vemos todo a través del filtro de su marido Dick Divers. Bueno, en conclusión es un libro que no creo que pueda decir que me gustó o que lo haya disfrutado. Sí que me gustó conocer al autor, me gustó ver su perspectiva acerca de la década de los 20, acerca de bueno, cómo estas personas se comportaban y la forma de vida que llevaban. Pero bueno, es un libro que en general por ahí no disfruté tanto de leerlo. Lo que sí disfruté fue la segunda mitad, pero la primera mitad se me hizo un poco más cuesta arriba. No creo que sea un libro que recomendaría para empezar con el autor, la verdad que no leí nada más, pero supongo que creo que El Gran Gatsby y otros de sus libros pueden ser un poco más disfrutables que este. También tengan en cuenta que yo leí esta edición que es la que tiene la última revisión que hizo el autor, así que probablemente la novela más temprana en la que tiene los flashbacks de una experiencia lectora completamente diferente, porque bueno, la verdad que cambia bastante la estructura, así que no les puedo comentar mucho de esa edición, pero mis impresiones las basé en la edición que yo leí. En un principio al libro le di 3 estrellas y media en Goodreads, pero bueno, después terminé sacando ese comentario de 3 estrellas y media y lo dejé en 3 estrellas. Porque, bueno, en conclusión creo que es un libro que tiene muchas cosas para contar, que tiene una trama muy interesante, pero que tiene una ejecución muy pobre que hace que pierda fuerza. Me encantaría que me dejen en los comentarios si ya leyeron este libro, si lo leyeron en conjunto con el Club Pickwick, o también si me quieren recomendar otro trabajo del autor con el que debería seguir. Yo supongo que voy a leer El Gran Gatsby, pero todavía en cierta forma no estoy segura si es que no me gustó este libro o es que directamente no disfruto del estilo del autor, así que me encantaría que me dejen en los comentarios sus experiencias. Y ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video.